En el cuarto domingo de Pascua celebramos la Eucaristía desde el Instituto Julián Mendoza Guerrero. Una de las imágenes bíblicas más entrañables es la del pastor. Ya en las catatumbas y en los mosaicos de las antiguas basílicas es frecuente la imagen del buen pastor, joven y fuerte que carga una oveja sobre sus hombros. Hoy, como miembros de su pueblo, participamos en la Eucaristía porque queremos recibir los cuidados del buen pastor que nos alimenta con su cuerpo y sangre para seguir caminando como ovejas de su rebaño. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Jesucristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Conozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, llévanos a la comunión de las alegrías celestiales, para que la humildad del rebaño llegue a donde ya lo precedió su glorioso pastor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Para reconocer al pastor y seguirlo se necesita de la escucha atenta de la palabra de Dios que nos invita a caminar juntos como pueblo y ovejas de su rebaño. Escuchemos con atención. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé, desde Pergué, siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles al favor de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió al oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la palabra eterna, sabed que nos dedicaremos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles, para que seas la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron mucho y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de sus pies, como protesta contra la ciudad, y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad dura por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono será su pastor y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Es el cuarto domingo del tiempo pascual. La Pascua significa el paso del Señor. Vamos proclamando que verdaderamente el Señor ha resucitado.
reunidos en este domingo para escuchar la palabra, una palabra que nos renueva en nuestra identidad, la identidad de los discípulos de Jesús. Y la primera realidad de nuestra identidad, de nuestra condición, es que hemos sido llamados. La palabra de Dios hoy está iluminándonos que nuestra identidad está en ser llamados. Así somos su pueblo y ovejas de su rebaño, hemos dicho en el Salmo. Este es el pueblo que Él ha adquirido con la sangre, el pueblo que Él ha alcanzado, ha dicho la experiencia del Apocalipsis en el cántico. Jesús dice, ustedes son mis ovejas, yo soy su pastor. Y Pablo, cumpliendo esa misión, va a llevarles a muchos la palabra, y algunos la rechazan, pero los que la acogen se hacen parte de la asamblea del pueblo de Dios. Nuestra identidad, ser llamados por el Señor, ser adquiridos por la sangre de Cristo, ser convocados en la Pascua del Señor. Qué bueno que nosotros crezcamos en la conciencia de que hemos sido llamados por el bautismo a ser hijos de Dios, que somos llamados en todo momento a relacionarnos con el Señor. Esa es nuestra identidad, ser llamados, y constantemente experimentamos ese llamado. En esta misma palabra de este domingo, en esta liturgia dominical, el Señor nos sigue llamando para que nos relacionemos con Él, para que experimentemos su gracia, para que renovemos las fuerzas en Él. Y esta palabra que nos regala una conciencia de identidad, nos muestra cómo el Señor nos va formando. El que nos llama nos forma como pastor. Él que nos ha comprado con precio de sangre, nos forma como pastor que nos carga sobre sus hombros, que no se cansa de nosotros, que nos conduce a las fuentes tranquilas de su paz, de su misericordia, de su bondad. Él nos sigue formando en la iglesia por la escucha de la palabra que va ganando nuestro corazón, por los sacramentos que nos van comunicando la vida de Dios y celebrando su presencia, por la comunidad cristiana, sea en la parroquia, en la familia, en el grupo apostólico, en la pequeña comunidad. Él va formando nuestro corazón y va llevándonos a que sea el Evangelio el que nos inspire, el Evangelio el que nos guíe. Dejémonos formar por el Señor, déjate formar por el Señor que te ha llamado en esta Pascua y que te sigue conduciendo. Eres llamado por el Señor en la iglesia y eres formado por Él, y en esta Pascua vuelve a formarnos para que tengamos la alegría, tengamos el gozo, tengamos la certeza de que vamos camino a la vida eterna, pastoreados por Jesús, el buen pastor. Y esta identidad que nos ilumina la palabra, a la vez de ser llamados y ser formados, el Señor nos envía. Somos enviados, como Pablo, enviados a aquellos que se oponían a la palabra, pero también a los que la acogen. Porque Pablo tiene la conciencia de que no va a convencer, sino a un anuncio sereno, amable, desinteresado de la palabra que tiene el poder de transformar la vida, la palabra que también nos pastorea, la palabra que nos guía al buen pastor y que nos lleva a los buenos pastos de la vida eterna, porque somos el pueblo del Señor, y esa experiencia de poderlo adorar, somos enviados a que muchos aprendan a adorar a Dios como el Apocalipsis, adorando al Señor, reconociéndolo como el buen pastor, y de esa manera entonces también vivir el pastoreo según el estado de vida. En este día, qué bueno pensar en el pastoreo de los sacerdotes, llamados a ser buenos pastores según el corazón de Dios. El pastoreo de manera especial de las madres. Hoy se celebra en Colombia el Día de las Madres. Qué bueno pensar en el buen pastoreo de las madres que gastan su vida, que entregan su corazón, que hacen tanto bien y que saben llevar el cariño y la ternura del buen pastor en el acompañamiento de sus hijos. Que Dios nos dé las entrañas de las madres para también ser buenos pastores los sacerdotes, y a las madres les sostenga en ese ministerio de pastoreo a ejemplo de Jesús, buen pastor. Y enviados también, todos sintamos que tenemos la fe en Jesucristo, pues estamos llamados a pastorear, sea en el trabajo, sea en la iglesia, donde nos encontremos. Pastorear para que las personas se unan, pastorear para que las personas tengan esperanza, pastorear para cuidar el corazón de las personas y que no se nos dañe el corazón, que no se nos pierda la esperanza, que no se nos roben la alegría, que no se nos pierda la certeza de que vamos a la vida eterna, de que tenemos sed de inmortalidad. Esa es necesidad de que seamos pastoreados y de que pastoreemos a otros. Finalmente,
Nosotros que tenemos una identidad de ser llamados, de ser formados y de que somos enviados, dejémonos pastorear constantemente por el Señor. Que esta liturgia del domingo en la Santa Misa me pastoree. Que esta semana cuarta del tiempo pascual el Señor me pastoree. Que me pastoree porque cada día dedico un tiempo a la oración. Porque oro antes de los alimentos. Porque le digo al Señor cada día: aquí estoy, toma mi vida, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Al continuar la misa, hagamos silencio y sintámonos necesitados de ser pastoreados por el Señor para aprender siempre en el estado de vida que vivimos a ser buenos pastores, a ejemplo de Jesucristo, el buen pastor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Nuestras súplicas por la Iglesia y por el mundo, diciéndole al Señor: Pastor eterno, escucha nuestra oración. Pastor eterno, escucha nuestra oración. Por el Papa, los obispos y ministros consagrados, para que pastoreen con solicitud al rebaño que se les ha sido confiado. Pastor eterno, escucha nuestra oración. Por los gobernantes, para que velen por las necesidades del pueblo, especialmente los más desfavorecidos y necesitados. Pastor eterno, escucha nuestra oración. Por el aumento de las vocaciones al sacerdocio ministerial, para que nunca falten los pastores que prediquen la palabra y preparen el alimento para el rebaño del Señor. Pastor eterno, escucha nuestra oración. Por los sacerdotes ancianos, enfermos o en dificultades, para que sean sostenidos por la presencia de Cristo Pastor, que los fortalece en medio de las pruebas y sufrimientos. Pastor eterno, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad, para que seamos dóciles a la enseñanza de los pastores de la Iglesia. Pastor eterno, escucha nuestra oración. Nuestras intenciones particulares y en este día de manera especial, nuestra oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Siempre será necesario orar para que Dios nos regale sacerdotes y santifique a los sacerdotes que hemos sido llamados, y también para que Él le conceda a mujeres el don de consagrarse a Él. Oremos por esta intención que nos propone el Papa Francisco para este día. A ti, Padre, nos confiamos por mediación de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me llama fuentes de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y fatigas de cada día,
nos dispongamos a ofrecer este sacrificio, agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos nos conceda, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo es. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra proclaman la gloria de tu majestad. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, cantemos a Dios. Santo es el Señor, y bendito el que viene en el nombre de nuestro Señor. Hosana por siempre en el cielo. Hosana, cantemos a Dios. Santo es el Señor, santo es. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Terminaba la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición.
Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concébenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y de libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, dale la plenitud de la vida en la resurrección. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concébenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con los apóstoles y los mártires, San José, y en comunión con todos los santos, te alabaremos, te glorificaremos, por Jesucristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, la paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Jesucristo nos damos un saludo de paz. Ese es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se digne que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo, la sangre de Jesucristo Señor los guarde para la vida eterna. Amén. Amén. Cada día que pasa crece en mí la confianza.
nada me podrá separar de ti. Sé que debo esforzar, no dejes de ayudar. Dependo solo de ti. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. No hay duda, sé que es así. Y es que tu amor me sostiene. Y es que tu amor me sostiene. Démosle gracias al Señor por la misa, por su presencia amorosa, por su misericordia. Oremos. Pastor bueno, cuida con amor a tu rebaño y dígnate conducir a las praderas eternas, a las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro agradecimiento a las personas que hacen posible la transmisión de la misa en el domingo, para aquellos hermanos que no pueden llegar hasta un lugar de culto en este día. Dios les bendiga por su labor y dejémonos pastorear por el Señor y aprendamos a pastorear a ejemplo de Jesucristo, buen pastor. El Señor esté con ustedes. El Padre les proteja y les guarde. Jesucristo vuelva su rostro a ustedes y les conceda la paz. Amén. El Espíritu Santo les sea propicio en sus necesidades. Amén. Su bendición les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Y que se